Buenas tardes, Susana, ¿cómo tú estás? Muy bien. Igualmente a Esteban. José Luis y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor Rodríguez, sí. Mira, Antonio, es importante que un poco le expliques cuál es el alcance, en qué modifica el reglamento, cuáles son las lagunas que se tapan. Como muchos conocen ya, los precios de transferencia no estaban tan bien normados y permitían algunas prácticas desleales en el mercado. Mira, Susana, tú sabes que el tema de los precios de transferencia es un tema muy técnico, porque eso involucra lo que muchos tratadistas llaman que las empresas multinacionales practican la contabilidad creativa. Y esto, yo quiero hacer un poco de historia, así muy breve, porque a partir del año 1912, el grupo G20 llamó a la OCDE para que obviamente comenzara a hacer estudios para reformar el sistema impositivo corporativo internacional, bajo una iniciativa llamada, por ejemplo, BEPS, que no es más que las siglas del concepto de erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Un poco decir que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Correcto. Y eso lo hacen porque generalmente quienes comenzaron a practicar esto con mucha virulencia, vamos a decir, aprovechando todo el tema de la globalización, del internet, de todas las redes sociales, fueron empresas norteamericanas en su gran medida. Y en el año 2014 el Senado de los Estados Unidos todavía hoy tiene en investigación a empresas como Facebook, Google Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas han trasladado gran parte de sus operaciones básicamente como residente a paraísos fiscales o a países donde se pagan bajos impuestos. Entonces, ellos determinaron que estas empresas, que generalmente pagaban de lo que tenían que pagar un 25% de sus ganancias o beneficios. Ahora, nosotros, la República Dominicana, que es un país pequeño pero abierto también a la inversión extranjera, con sectores importantes, por poner un ejemplo, como es el caso del sector turismo, donde operan muchas filiales que responden, vamos a decir, a grandes cadenas internacionales. Yo, y lo digo, y lo he dicho varias veces, yo generalmente reviso los estados financieros que presenta la DGI por sectores. Y a mí me llamaba mucho la atención que durante varios años consecutivos, cuando tomaban muestras de hoteles o centros turísticos, reportaban pérdidas. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una institución donde los presidentes en cada momento dan un Picasso, y es uno de los sectores más dinámicos de la economía, había ese problema? Entonces, ahí entraba mucho en sospecha todo el concepto de precio de transferencia. Que generalmente eso ocurre cuando las empresas multinacionales, y es muy importante eso que la gente lo sepa, fijan los precios de las transacciones entre sus filiales para garantizar en un momento determinado que sus ingresos se graben en países, obviamente con tipos impositivos que sean muy bajos. Y evidentemente que esta situación le da a ellos cierto nivel de ventaja, porque lo que están transfiriendo de un país a otro son precios. ¿Cuál es el precio del capital? ¿Cuál es el precio del capital? Los beneficios. Por eso es que se llama un precio de transferencia. Entonces, el decreto, aquí hay básicamente el código del año 1992 es muy vago, porque en el artículo 281 sencillamente habla de normar este tipo de relaciones entre empresas relacionadas, empresas filiales y empresas que son obviamente multinacionales. Luego se crea en la República Dominicana lo que es la norma del año 2011, la 04-2011, que se fortalece con el decreto
del año 2000, el decreto 7814, que ese decreto, reglamento, lo firma el presidente de entonces, el licenciado Danilo Medina. Ahora, ese decreto se modifica en algunos artículos. Por ejemplo, en el artículo 5, en el artículo 7, en el artículo 10, en el artículo 18. ¿Qué ocurre? Cuando tú comparas a esos artículos, lo que hace este decreto es que fortalece, obviamente, la administración tributaria y fortalece los mecanismos de declaración. Por ejemplo, en el artículo 5, el nuevo decreto te dice, hay que delimitar con precisión las transacciones y la comparabilidad, donde el contribuyente tiene que identificar, oye bien, las relaciones comerciales y financieras con su socio. Eso no lo tenía tan delimitado ni tan claro en el decreto anterior, en el decreto del año, en este caso del 2014. Lo mismo que en el artículo 10, que incorpora una serie de métodos que no estaban, o enfoques de los métodos que no estaban, que hace mucho más robusto la medición de las transacciones que se dan a través de los precios de transferencia. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tú analizas toda la información tributaria y ¿qué te exige impuesto interno cuando son empresas con cierto nivel de relación? Te dice, bueno, tú me das una declaración informativa de operaciones entre las partes relacionadas, y entonces cuando tú haces esa declaración, a partir de ahí entonces, en función de ese tipo de información, se te aplica el método más adecuado, y entonces los métodos ahora son mucho más robustos, y esos son iniciativas globales, iniciativas que parten incluso de trabajos que está haciendo la OCDE. Hay que decir lo siguiente, que hay una comisión a nivel internacional, uno que le da seguimiento a los temas internacionales, una comisión independiente para la reforma de la tributación corporativa internacional del año 2015. Oye, y ahí hay gente de la calidad de Joseph Stiglitz. Oigan eso, hay personas ahí que están trabajando en esa comisión, de este señor que fue secretario general de la CEPAL, José Antonio Ocampo. Ahí está Tomás Piketty, o Tomás Piketty, como le dicen los franceses. Ahí también hay una persona que ha trabajado mucho tiempo en el tema impositivo, incluso hay un libro que se lo recomiendo, que está en puesta sobre fiscalidad internacional, que es Gabriel Schultzman. Esos técnicos han venido trabajando desde el año 2015, precisamente con mandato de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para evitar que esa erosión de la base imponible que ocurre por la debilidad que tiene nuestro sistema tributario y nuestra agencia tributaria en la República Dominicana y en todos los países en una desarrollo. Parte de la motivación tiene que ver con la ley de lavado de activos, porque claro, llega ese estándar no tan limpio, no solamente por la mejora de la recaudación interna, es un estándar internacional que nos llega también para la repatriación de beneficios, de grandes... Mira, es todo un paquete, Susana, porque recuérdate de la ley FATCA, donde los Estados Unidos firman acuerdos de intercambio fiscales para auscultar muchas de las transacciones que hacen sus ciudadanos en países en desarrollo, porque hay muchas cuentas, oye, de ciudadanos norteamericanos en países como nosotros que no la declaran. Entonces, eso fue lo primero. Después, lo segundo, viene la ley de lavado de activos. Todo eso son iniciativas que surgen del grupo G7. Y el tema de los lavados de activos, esa ley de lavado de activos, eso hay que verlo en esos años. Y luego entonces se traslada a eso, se convierte, creo que en hay un organismo regional. Gafilat, correcto, que asume esto para los países de América Latina. Entonces, esta reforma o esta transformación, esos cambios que se han dado y ese decreto va en esa tesitura. Por ejemplo,
en el caso de la República Dominicana, aquí se ha llegado a acuerdos, principalmente con el sector turístico de la República Dominicana, para muchas veces evitar eso, que son acuerdos, como ellos le llaman, de precios anticipados. Entonces, ¿qué hacen con esos sectores? Le dicen, mira, vamos a llegar a un acuerdo en materia de precios de transferencia entre impuestos internos y los contribuyentes, en estos casos, que lo soliciten, pero en este caso que estén vinculados con empresas relacionadas en el exterior. Y entonces ahí establecen, evidentemente, los valores de operaciones comerciales entre ellas. Y eso le facilita el cobro rápido de impuestos. Ahora, eso no significa que pueda haber algún elemento de contabilidad creativa, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque estos son temas no de evasión, en términos, vamos a decir, latos, sino de elusión fiscal. Sí. Por lo tanto, hay un componente legal. Si tú te vas entonces a un sometimiento legal, eso es de nunca terminar y además va a perder el pleito. Y por eso es que tú tienes que llegar a estos acuerdos anticipados de precio de transferencia y entonces que exista un organismo de carácter global que vaya trabajando y entonces vaya unos criterios claros, porque ahora hay un sistema de comparabilidad que no te va a permitir esa discrecionalidad. Claro, que no te lo va a permitir. Entonces, todavía, mira, si ustedes ven, porque hay un listado que tiene el Ministerio de Hacienda, donde están los países que no son considerados paraísos fiscales. Eso está ahí, hay un listado de una serie de países, porque todo esto, evidentemente, se presta a situaciones de alteración de precios, de empresas que están relacionadas. Miren, cuando aquí se modificó el contrato de una importante empresa minera, se determinó que entre esas empresas relacionadas se prestaban dinero a una tasa de interés que estaba muy por encima de la tasa del mercado. Entonces, cuando tú te pones a ver, ahí lo que hay un tema de precio de transferencia. Sí. Siriaco. Y eso está registrado, Yo no quiero mencionar nombres. Yo sé muy bien eso. Siriaco, Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor, ¿cómo estás? Vamos a aprovechar tu presencia, ¿verdad? Para pasar a un tema que está de actualidad. El representante del Fondo Monetario Internacional, que encabeza la misión aquí en el país, mostró ciertas preocupaciones por el nivel de la deuda externa que ha adquirido la República Dominicana. Se habla de un 74.1% ya del Producto Interno Bruto. Y que eso podría representar un obstáculo para la recuperación económica después de del coronavirus. ¿Qué comentario te merece esa apreciación, esa preocupación, ese reto que plantea? Esa es la realidad, Héctor. Mira por qué eso es un obstáculo y a su vez es un riesgo. Es un obstáculo porque le quita capacidad al Estado y a las finanzas públicas de tener recursos para hacer políticas públicas de inversión, que es muy necesaria en esta coyuntura. Déjame decirte que cuando tú sumas los intereses de la deuda pública más las amortizaciones, eso prácticamente se lleva el 50% de los ingresos del Estado hoy en día. Entonces, ¿cuál es el margen que le deja al Estado dominicano para hacer políticas públicas de inversión? Por eso es que la inversión pública hoy está alrededor del 2.2, 2.1 del Producto Interno Bruto, y los intereses representan, el pago de intereses cae el 4%. Por lo tanto, estamos dedicando más recursos al pago de intereses de la deuda pública que la inversión pública. Así es. Entonces, si tú, Susana y Héctor y Esteban, no hace un arreglo fiscal, yo creo que no hay tiempo para el pacto fiscal. Yo lo que creo que en esta coyuntura el gobierno tiene que hacer una especie de reforma tributaria de baja intensidad que le permita agenciarse 175,000 o 180,000, es decir, casi 2.5, añadírselo a la presión tributaria y con eso entonces financiar gran parte del presupuesto del año 2022. Pero de reforma tributaria vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Antonio Siriaco, nos edificaste bastante. Y espero que pronto pues estemos hablando sobre qué reformar, si se pudiera reformar, cómo.
conseguir nuevos recursos. Bueno, gracias Susana, gracias Esteban, gracias Héctor y gracias también a ¿cómo se llama? José Luis. José Luis, que yo lo considero como un máximo representante de la escuela austriaca en este país. Gracias, Antonio. Un erudito dominicano. Gracias. Okay.